Senadora Carolina Goich-Borovich, ¿cómo está? Buenos días, gusto de saludarla, bienvenida. Buenos días, Mauricio, un gusto saludarte a ti, por supuesto, a los amigos y amigas que nos escuchan a través de Radio Polar. Quiero saber su impresión respecto de la propuesta, la agenda social que anuncia al país el presidente Piñera anoche. ¿Usted quedó satisfecha? ¿Le parece un inicio, un camino? ¿O no es sencillamente lo que esperaba usted como parlamentaria? ¿Y qué siente que puede sentir la gente, por ejemplo, respecto del anuncio del presidente Piñera anoche? Yo creo que hay cosas valiosas, uno podría decir que es un inicio, pero no es lo que se necesita para abordar los temas de fondo. Yo creo que sigue pendiente temas para la clase media, o cuando uno escucha que esta posibilidad, yo quiero plantearlo en positivo, esta posibilidad que tenemos hoy día de hacer cambios que sean un poquito más profundos. Entonces uno dice, bien, lo de las pensiones, mira, veníamos planteándolo hace más de un año, separemos el proyecto, probemos para las personas de menores ingresos, ¿no es cierto?, las pensiones básicas solidarias, hagámoslo al tiro y se valora que ahí en vez de un 10% hoy día sea un 20%, por supuesto, es una buena noticia. Pero a mí me faltan temas más de fondo en esa discusión. Vamos a ver ahora respecto al tema tributario. Claro, volvemos al tramo del 40%. Recuerda que en la reforma tributaria anterior, de hecho lo habíamos mantenido en el caso de los parlamentarios, que estamos en el tramo del 40%, pero uno dice, ¿eso es suficiente para tener un sistema tributario donde los que más ganan paguen más, que es lo que necesitamos para financiar? No sé, yo creo que esto da un pie, sí, para ir descomprimiendo, para avanzar en una agenda donde me alegro y el presidente haya escuchado aquí, están las prioridades, pero creo que es un inicio. Tema, Mauricio, como el agua, y como nosotros tenemos una reforma constitucional que garantice efectivamente el agua para las personas, su prioridad, su cuidado, y no el agua privatizada, es una discusión que hoy día me parece insoslayable. Me hubiera encantado que el presidente le dijera a los enfermos de cáncer, a las familias que enfrentan un cáncer, oye, vamos a tener financiamiento permanente y no necesitan marchar para eso. Aumento de 20% pensión básica solidaria, sueldo mínimo de 350.000 pesos, fondo de estabilización tarifas eléctricas, queda sin efecto el alza del 9%, nuevo tramo del 40% global complementario para sueldos superiores a los 8 millones de pesos, reducción de parlamentarios y reducción de sus dietas, pero no habla en su gran mayoría de las grandes demandas que hemos escuchado de la gente en las calles, senadora, Efectivamente, y uno dice ya, lo de los parlamentarios, mira, el día de ayer yo creo que dimos los parlamentarios una señal muy potente en la Cámara de Diputados, y ahí lo conversamos con Matías Walker, se aprobaba la idea de legislar de la rebaja de la dieta, y por otro lado, en el Senado nosotros presentamos junto a Jaime Quintana y a Ricardo Lagos Weber, los tres, un proyecto de ley también en la misma línea, para decir aquí estamos disponibles, los primeros para dar señales también de revisar privilegios, pero aquí falta un poquito más. Mira, yo creo que es inevitable hoy día comentar el planteamiento de Andrónico Luxich ayer, o sea, que dijo, nadie en esta empresa va a ganar menos de 500.000 pesos. O sea, uno dice, bien por los sueldos mínimos que lleguen a 350.000 pesos con un subsidio estatal, pero también cuánto pone el mundo privado acá, cuánto ponen aquellos empresarios que tienen utilidades importantes y que lo que uno pide, oiga, es el sueldo justo para quienes construyen esa riqueza, que son los trabajadores de nuestro país. Entonces, te insisto, ojalá esto sea de alguna manera un impulso para iniciar una discusión, pero una discusión que es bastante más profunda. ¿A usted le parece acertada, por ejemplo, subir? Es un poco violento, eso es lo que yo he leído y me ha llegado tanto violento, de decir, bueno, la pensión básica va a subir de 104.000, 102.000 a 120.000. O sea, es de la miseria a la pobreza, decían algunos. Es casi violento también los anuncios para alguna gente anoche. ¿Usted opina lo mismo o cree que hay que ser un poco más abierto de mente? Porque usted decía hace un rato, esto yo creo que va a descomprimir. ¿No será todo lo contrario, senadora? Hoy día hay anuncios de más marchas que los días anteriores. No, es que yo te insisto que es un primer paso, y yo espero que así lo esté entendiendo también el presidente, lo esté entendiendo su equipo. O sea, lo hemos dicho hasta el cansancio, lo dice la ciudadanía. Esto es un poquito más profundo, ¿no es cierto? A mí me encanta cuando escucho a la gente que dice despertamos, y eso despertamos para crear un país más justo, un país distinto, y eso exige correr los límites para los líderes políticos, para los líderes empresariales,
empresariales, también para la ciudadanía. Y a mí si hay algo que me falta, Mauricio, es acá, es cómo se incorpora la gente en esta discusión. O sea, esto ya no puede ser vertical, ya no puede ser la política en cuatro paredes, las determinaciones que se toman en la moneda y después bajan. O sea, aquí la ciudadanía también quiere ser parte. Y yo creo que de ese reclamo, el presidente no se hace cargo. Algunos lo expresan, sí, en tener una nueva constitución y un proceso donde seamos parte, que era algo que se había iniciado en el gobierno anterior. Y yo creo que ahí hay algo que tenemos que hacer, el cómo nosotros hoy día nos hacemos cargo de esa demanda ciudadana. Y por otro lado, Mauricio, a mí me parece imprescindible también en esto que el presidente haga cambios políticos. O sea, esto no tiene que ver con pedir cabeza, pero perdón, o sea, esta crisis, y vemos cómo nos llaman a la reconstrucción, la destrucción no se generó por un tsunami, no fue esta vez por un terremoto, cosa a la que estamos habituados como país. Esto también fue por un equipo político que no tuvo la capacidad, que no dio el ancho. Entonces también hacen falta ahí cambios. Yo creo que es una señal mínima. Cuando la gente te dice estamos cansados de los abusos, estamos cansados de la impunidad, un trabajador que no hace bien su trabajo o un gerente que no hace bien su pega, al día siguiente lo echan. Y a mí me parece que esa también es una señal imprescindible que tiene que dar el presidente. ¿Está de acuerdo con bajar su dieta parlamentaria, senadora, y bajar el número de congresistas? Por supuesto, o sea, no solo estoy de acuerdo con bajar la dieta parlamentaria, sino como te señalaba, el día de ayer presentamos un proyecto de ley para eso junto al presidente del Senado. O sea, una señal concreta de que aquí todos tenemos que hacer gestos. O sea, otro proyecto. La revisión del número, sí, desde el Senado, que presentamos un proyecto de una reforma constitucional el día de ayer. Ya. Creo que y ahí, claro, hay varias ideas que están dando vueltas, se refundirán como lo hacemos habitualmente, el presidente también lo ha planteado, pero esa es una señal concreta, o sea, no solamente lo que te digo de claro aquí en la radio, ¿no es cierto?, sino ahí está el proyecto presentado y creo que de eso hay que ir. Tú sabes, en el caso de la reducción de los parlamentarios, por supuesto, hagamos la discusión y además pensando en cómo tenemos un mejor trabajo parlamentario, que es lo que tiene que orientar, yo creo, las decisiones, pero además el límite a la reelección. O sea, este es un proyecto que presenté cuando era diputada y que fue aprobado en la Cámara de Diputados, hoy día está en el Senado y duerme ahí el sueño de los justos. O sea, nosotros tenemos que darle a la política también respiro, tenemos que generar recambio. Esto no se trata de cuidar el espacio para ti y para los tuyos, que no llegue nadie más, sino cómo potenciamos jóvenes. O sea, en esto la política tiene que dar espacio. Y me alegro que el presidente lo haya incluido también ayer en sus anuncios. ¿Qué le parece el audio filtrado y confirmado en su veracidad de origen de la primera dama Cecilia Morel diciendo que había que empezar a entender ahora de que había que dejar de lado algunos privilegios con lo que se habían acostumbrado y que iban a tener que empezar a compartir con el resto sus privilegios? Mira, yo lo entiendo, lo creo de parte de ella, y con quizás cierta ingenuidad, ¿no es cierto?, que lo plantea, y que bueno si es así, que hay gente que hoy día tiene muy buena situación, que no tiene problema, empieza a entender que el Chile real es un poquito más que eso, que salga de su burbuja, y yo lo tomo en positivo, o sea, es ser capaces de mirar un poco más allá, porque tal cual como comentábamos al principio, si no, esto no se va a encauzar, si no, esto no va a parar. Mira, ayer teníamos en la Comisión de Salud al ministro Mañalich, estamos avanzando en la reforma ISAPRES, que es uno de los puntos donde uno dice, así como a las AFP no se las toca, también en el tema de las ISAPRES, las cosas que le dan rabia a la gente. Pero el ministro Mañalich nos decía, no, sí, están los insumos para los hospitales, o sea, no entiendo la movilización. Y yo digo, oye, ¿qué puede responder una persona que espera meses para su operación? Y eso no ha cambiado, o sea, de eso hay que hacerse cargo. Y que se empiecen de alguna manera a sacar las antiparras en nuestro, a cambiar los lentes, me parece que es justamente lo que se está exigiendo. O sea, acá tiene que ver con la dignidad de la persona, y quienes más tienen que hacerse cargo de eso, de la dignidad de todas las personas, vivan donde vivan o tengan los recursos que tengan. Acá hay un punto que uno ve a representantes del gobierno, ve a la vocera, ve al ministro del Interior, al propio presidente anoche. Hay 15 muertos en Chile y ese es un tema que es incomprensible, y 5 de esos muertos fueron
fallecidos por parte de agentes del Estado, gente que estaba representando al Estado en las calles en las últimas horas en diversas partes del país. ¿Por qué el presidente anoche no habla de aquello? ¿Por qué no se habla de estos 15 muertos en nuestro país y de esos 5 en específicos? Es algo gravísimo, senadora. Y yo creo que ahí el presidente cometió un error, o sea, lo primero era decir el costo que ha tenido, o sea, esta crisis ha tenido un costo demasiado elevado, cuál es el valor de una vida, y eso se podía haber evitado. Entonces yo creo que tenemos que partir de ahí, y a ninguno nos gusta ver a los milicos en la calle, a los militares en la calle, ¿no es cierto? Pero uno entiende también que esto se desbordó y a mí me falta la autocrítica, y ¿por qué llegamos a esto? ¿Y cómo vamos restableciendo la normalidad? Condenando además, Mauricio, sin ningún matiz todos los hechos de violencia, condenándolos, o sea, no es esa la forma en que estábamos acostumbrados, yo pienso en Magallanes, a manifestarnos. Acuérdate cuando fue la crisis del gas, que tiene cosas parecidas, cuando teníamos al ministro Reineri que nos decía esta la fiesta del gas, y eso es quizás lo que más nos irritó a los magallánicos. Y hoy día, claro, uno escucha al ministro de Hacienda que dice vayan a comprar flores que están baratos, al ministro de Salud que trata de ignorar a los enfermos, y podríamos seguir con declaraciones bien poco afortunadas. Entonces uno dice acá, queremos restablecer la normalidad, pero tiene que asumirse los errores también que se han cometido para él y la gravedad de la crisis. Hay algunos sectores de la oposición que dicen nosotros no nos sentamos a conversar hasta que salgan los militares de la calle, hasta que se termine el estado de emergencia y las Fuerzas Armadas vuelvan a sus cuarteles. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? No, yo creo que hoy día, ante la gravedad de los hechos, o sea, lo conversábamos recién, que ha costado la vida de chilenos, o sea, aquí hay que dialogar, y yo me alegro que el presidente de mi partido el día de ayer haya ido a La Moneda, y ayer el espacio donde había que decirle las cosas al presidente y que el presidente se hiciera cargo, pero me parece que no es momento de gallitos políticos, no es momento de espacios personales, o sea, de verdad, yo creo que la gravedad de la crisis requiere que uno esté dispuesto a dialogar, que podemos tener diferencia en cómo planteamos las cosas, ¿te fijas? Pero el espacio para plantearlo es justamente en el diálogo. Las críticas han apuntado a esta élite política o a esta mal llamada clase política, de que ahí están las responsabilidades. El propio presidente Piñera anoche, cuando ofrece el perdón, ofrece las disculpas, involucra a la clase política, a los gobiernos anteriores, a su propio gobierno. ¿Usted se siente parte del problema, senadora, ya que es de esta élite política, tantos años en el Congreso, como gran parte de los parlamentarios, se sienten parte del problema o de repente uno empieza a mirar desde afuera o desde al lado lo que está sucediendo para tratar de entenderlo? ¿Cómo lo interpreta? No, mira Mauricio, yo creo que en esto uno tiene que actuar con el máximo de humildad, y yo fui la primera en pedir perdón. O sea, acuérdate de mis palabras en el funeral de Patricio Elwin. Me acuerdo. O sea, no tengo ningún problema, y asumir las culpas propias por cosas que quizás uno podía haber hecho con más fuerza, y también las de un colectivo del cual soy parte. Y lo que uno hace es tratar de hacer su trabajo con la mayor franqueza, ¿no es cierto?, con la mayor dedicación. Tengo la tranquilidad de haber aportado leyes que le han cambiado la vida a muchas familias, y yo lo veo cada vez que hay una guaguita y uno dice la mamá tiene 6 meses de postnatal, pero también entiendo que un enfermo de cáncer hoy día no comprende por qué no avanzamos. Me dice, ¿por qué no están los recursos? O sea, no entiende que no es uno la que pone la firma para los recursos, sino que tenemos que convencer al presidente, y entiendo ahí su desazón, y de eso también me hago cargo, aunque no sirve ahí, lo que te quiero decir, no sirve decir no tengo las herramientas, el presidente es el que tiene la culpa, no. O sea, lo que necesita la gente hoy día es que le resuelvan esos problemas, y para eso probablemente tenemos que trabajar con más fuerza, y como te digo, con mucha humildad. Yo no tengo ningún problema, así como lo hice en su momento, en reconocer las cosas que no se han hecho quizás con la fuerza necesaria, pero desde ahí, o sea, lo que la gente está esperando no es que nos quedemos echándonos la culpa, sino que efectivamente hagamos cosas, ¿no es cierto?, generemos cambio, y lo que esperamos es seguir contribuyendo para eso hoy día, y en un mensaje que tiene que ver mucho más en cómo que nos reconocemos como personas. Sí, yo creo que la gente no espera solamente una lista de medidas, espera ser escuchado, espera ser reconocido, espera ser considerado, y en eso además
uno también ve junto con quizás la peor cara, que es la violencia, la destrucción, ¿no es cierto?, lo que hemos visto en estos días, también hemos visto la mejor cara de Chile, y yo creo que esa es la que tenemos que potenciar. ¿Cómo evalúa lo que ha sucedido en Punta Arenas? ¿Cree que el intendente Fernández estuvo en lo acertado en pedir el estado de emergencia o aceptar esta indicación desde el Ministerio del Interior? Lo mismo para Natales, y se supone que en las próximas horas entra en la misma condición la comuna de Porvenir, ¿eh? Mira, en eso a mí me cuesta ver a Magallanes en esta situación, me cuesta vernos en estado de emergencia, porque tradicionalmente hemos sido una región que claro, que tiene efervescencia, que saca su voz, pero donde lo hemos hecho en forma pacífica. Esas imágenes duelen, yo quiero decírtelo además como magallánica, pero también entiendo que hemos visto un uso de la violencia que hay que controlar, y que aquí la tarea es garantizar el orden público, es garantizar la seguridad para las personas. Yo lo que espero ahí es que vayamos restableciendo el orden, la tranquilidad, que nos permita manifestarnos, como siempre lo hemos hecho, con mucha fuerza, pero en forma pacífica. Y en eso aplaudir a muchas personas, y ayer veía las imágenes, ¿no es cierto?, estábamos pendientes mientras estábamos en Valparaíso, de gente que marchaba y lo hacía en forma pacífica, familia, ¿no es cierto?, de forma alegre, como lo hemos hecho tradicionalmente. Senadora, ¿qué cree que se viene para los próximos días? Porque la gran cantidad de mensajes que nosotros recibimos desde anoche hasta hoy día, como medio, como programa, internamente, es que no les hizo ni un sentido el anuncio presidencial. ¿Qué cree que va a pasar en términos sociales con este estallido? Hoy día hay 4 marchas anunciadas y llamadas para la gente en la región de Magallanes, básicamente en Punta Arenas. Además hay paro nacional de funcionarios públicos. Además los colegios no están funcionando porque no hay clases para ningún tipo de colegio, ni público ni privado. O sea, la ciudad vive en un estado absolutamente anormal. No solo la ciudad, sino que también es el país. El país. Y yo lo que espero hoy día, y vamos un ratito más al Parlamento, es que efectivamente se entienda que esto es un poco más profundo, y que se entienda de parte aquí de la principal figura, que es el presidente. Te insisto, yo creo que no resiste más un cambio de gabinete, y un cambio de gabinete profundo. Creo que a mucha gente le irrita ver en la pantalla a los mismos que fueron parte de los que provocaron esta crisis. O sea, partamos por ahí con humildad, pero también con decisión, dando señales concretas, y que a partir de lo que anunció el presidente ayer podamos construir una agenda de reformas más profundas, de temas más profundos de los cuales tenemos que hacernos cargo hoy día como país. Senadora Goich, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Muchas gracias, muy buen día, Mauricio. Que tenga buen día igual. 9:02, pausa, y conversamos con Luis Legaza en los próximos minutos acá en los estudios.